Miami Beach, Florida. Sol, arena y tranquilos cielos azules. Pero cuando un turista dirige su cámara hacia el cielo, capta una escena de horror. Un avión se precipita al mar. Código 4, avión en el agua. Cuando vi eso, inmediatamente supe. Un avión de Charles Ocean Airways había caído al agua. El avión accidentado es el vuelo 101 de Charles Ocean Airways con rumbo a Bahamas. ¿Pudo ser una colisión con un objeto, un incendio o un acto criminal? Llamen a la FBI. El video poco común puede tener las respuestas. Amplía la imagen. Una aerolínea conocida por su seguridad cometió un error fatal. Pero los investigadores demorarán cientos de horas para finalmente descubrirlo. Bingo. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Misterio en Miami. Puerto de Miami, 19 de diciembre de 2005. Los enormes cargueros y los cruceros oceánicos son una imagen habitual. Pero hay otra nave mucho más pequeña que se ve con frecuencia en este puerto. Los hidroaviones de Charles Ocean Airways despegan y aterrizan en esta congestionada vía navegable. Hoy el vuelo 101 de Fort Lauderdale hace una breve parada aquí en su ruta hacia las Bahamas. Hélices. Revisadas. Apagar motor número 1. Apagado motor 1. Charles vuela a dos destinos regulares, ambos en las Bahamas. Bimini, destino del vuelo 101 hoy, y Paradise Island. Damas y caballeros, habla su capitán. Haremos una breve parada en Miami para recoger un par de pasajeros. Les pedimos disculpas. Pronto estaremos en camino. ¿Cuántos recogeremos? Solo a dos, son VIP. Para una comunidad pequeña como Bimini, los hidroaviones de Charles son una tabla de salvación. Es más fácil llegar a la isla del norte en un hidroavión que llegar al aeropuerto. Era un factor de conveniencia. Bienvenidos. ¿Puedo ver sus pasabordos? Sí. Sergio Danguilecourt es ejecutivo de Ron Bacardi. Es el tataranieto del fundador de la compañía. La familia es conocida en la comunidad cubana local por su política anticastrista. Él y su esposa vuelan a las Bahamas a comprar un yate. ¿Ya están en sus sillas? Listos. Buenas tardes, señores pasajeros. Bienvenidos al vuelo 101 de Charles Ocean Airways con destino Bimini. Nuestro tiempo de vuelo será de 25 minutos. Iniciemos lista de control. Entendido. Michelle Marks está al mando del vuelo de hoy. La ascendieron a capitán a principio de año. ¿Acondicionadores? El primer oficial, Paul DeSantis, trabaja con la aerolínea hace 8 meses. ¿Botón de arranque? Sí, activado. Este es su primer vuelo con la capitán Marks. Estamos listos. Despejado. El Grumman Mallard es un diseño de doble turbohélice. Tiene un casco en forma de V y flotadores bajo las alas. Está diseñado para llevar hasta 17 pasajeros. El avión tiene tren de aterrizaje retráctil y puede por lo tanto operar tanto en tierra como en el mar. Listo, tren de aterrizaje. El despegue en el Mallard, dependiendo del día, podía ser divertido o un reto. Revisión de peso y equilibrio. Estamos bien. La base de hidroaviones de Miami no tiene torre de control.
La tripulación debe sortear el tráfico de botes visualmente cuando carretea por uno de los puertos más congestionados del mundo. Despegar de Miami por el canal de navegación es como tratar de salir en la hora pico. La tripulación debe ocuparse del tránsito de botes y de las olas. El viento y el avión van a diferente velocidad y el piloto debe navegar sin chocarse y tratar de despegar. No es fácil. El vuelo 101 despegará de X-44, una base de hidroaviones cerca de un canal conocido como Government Cod. Despegando. Entendido. Listo para despegue. Ambos pilotos tienen su mano sobre la palanca de aceleración. Esto es para evitar que el capitán involuntariamente la accione hacia atrás si el avión golpea contra una ola. 45 nudos. 50 nudos. Este es el momento por el cual los pasajeros pagan. El despegue. Mitad lancha de motor, mitad avión, es una emoción única. 75 nudos. 80 nudos. Para los pilotos, acelerar por entre las olas es con frecuencia la parte más difícil del vuelo. Era difícil volar el avión mientras estaba en el agua en el momento del despegue. Cuando el mar estaba agitado o las olas estaban muy grandes, podía ser un verdadero reto. Pero esta vez el avión despega con facilidad. El vuelo 101 ya no es un bote, es ahora un avión en ruta hacia Bimini. Son las 2:38 de la tarde. El curso del avión lo lleva sobre South Beach. La playa está atestada de bañistas y surfistas. Menos de un minuto después de despegar, el Grumman Mallard vuela a una altura de 150 metros, muy por debajo de las nubes. Luego, el avión se mueve violentamente y se precipita al agua. Los pilotos escasamente tienen tiempo para registrar lo que ocurre. Sus esfuerzos son en vano. Por casualidad, un turista de Nueva York capta los últimos momentos del vuelo 101 con su cámara. 60 segundos después de su despegue, el avión cae al océano. Lucas Bocanegra es un salvavidas que trabaja en South Beach, cerca de la vía marítima de Charles Ocean Airways. Cuando vi eso, inmediatamente supe, un avión de Charles Ocean Airways había caído al agua. Código 4, repito, código 4. Avión en el agua. Saldremos en la moto acuática. Los dos salvavidas son los primeros socorristas que salen a buscar el avión. Fuimos lo más rápido que pudimos a la escena del accidente. Pensaba muchas cosas, estaba nervioso, asustado, la adrenalina fluía por todo mi cuerpo. Quería tratar de rescatar el mayor número de personas posible, pero al mismo tiempo no estábamos entrenados para una situación así. Tan pronto giramos en Government Code y pasamos por las rocas que sirven de rompeolas, encontramos un mar tranquilo, diferente a las aguas agitadas de donde veníamos. No había olas, era un ambiente sobrecogedor. Al principio, Lucas Bocanegra no encuentra rastro del vuelo 101 ni de ninguno de los pasajeros. Empezamos a ver escombros que flotaban en el agua.
Vimos sillas, equipaje aquí y allá. De pronto vimos un cuerpo en el agua. Lo subimos a la moto acuática, pero pronto nos dimos cuenta por sus lesiones que no podíamos hacer nada. Tratamos de recuperar los cuerpos para entregárselos a sus familiares. Los periodistas invaden la playa. El vuelo 101 de Chalks cayó al canal a plena vista de los turistas en Miami Beach. En una fracción de segundo, el avión quedó envuelto en llamas. Humo negro y después una explosión, fuego en el cielo. Fue una escena surrealista, no podíamos creerlo. Hay 4 helicópteros sobre el sitio del accidente buscando sobrevivientes. Pero el esfuerzo es inútil. Recuperamos algunos de los cuerpos, pero no encontramos ningún sobreviviente. Las 20 personas que iban a bordo están muertas, incluyendo a los pilotos Paul DeSantis y Michelle Marks. Los residentes de Bimini quedan devastados con la horrible noticia. Fue muy triste por la tripulación y los amigos que perdí en el avión. Nunca esperamos que ocurra un accidente. Y verlo por televisión fue muy triste. En Washington asignan al investigador veterano de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Bill English, al caso. Estaba en mi oficina haciendo una documentación de rutina para otro caso. El director entró y me dijo que había habido un accidente. Le pregunté, bueno, ¿de qué se trata? Y él me mencionó a Grumman Mallard. Supe inmediatamente que tenía que ser de Chalks. En pocas horas, los investigadores llegan al sitio del accidente. Se han recuperado 19 cuerpos. Aún falta uno. Estaba muy enterado de la historia de Chalks Airways. Yo también soy piloto de hidroavión y conozco su reputación. La aerolínea con operación continua más antigua. Chalks tiene una larga historia y gran trayectoria. La aerolínea se fundó en 1917. Durante la era de la prohibición, las listas de pasajeros incluían notorios contrabandistas de ron. Más adelante, estrellas de Hollywood. Los aviones de Chalks incluso patrullaban en busca de sumergibles alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La novedad de volar con Chalks era toda una historia. Era una compañía excelente para trabajar. El bote volador Grumman Mallard que se accidentó fue construido en 1947. Chalks Ocean Airways es la única aerolínea que utiliza hidroaviones para transporte de pasajeros. No es el tipo de avión corriente y una cierta nostalgia los rodea. Los grupos de salvamento encuentran la caja negra del avión. Los investigadores la envían a la NTSB en Washington. La caja promete revelar información crucial en relación con la actuación de los pilotos en los segundos inmediatamente anteriores al trágico desastre en el aire. En cualquier investigación queremos tener la grabadora de información de vuelo y la grabadora de voz de la cabina de mando. Entre más información tengamos, mejor. Siempre hay algo nuevo. Pero Bill English sabe que no conseguirá toda la información que quisiera tener. Gracias. La única grabadora a bordo del Mallard era la grabadora de voz de la cabina de mando. La mayoría de aviones de aerolínea tiene 2 grabadoras de vuelo. La grabadora de información de vuelo, dependiendo de la aeronave, registra diferentes parámetros del vuelo: altitud, velocidad, posiciones de control, etc. El avión de Chalks no estaba equipado con grabadora de información de vuelo, pero sí tenía grabadora de voz de cabina. Aunque la falta de información de vuelo es una enorme decepción, el cubrimiento del accidente por parte de los medios les da a los investigadores una pieza de evidencia única. Las autoridades revelaron que los segundos finales del vuelo 101 fueron captados en video por un aficionado en South Beach. Consigamos una copia del video.
Veámoslo. El video solo captó los segundos finales del accidente aéreo, pero confirma los informes de los testigos oculares que dicen que una de las alas se desprendió en el aire. Amplía la imagen. El video mostraba el ala justo después de separarse de la aeronave. La parte principal del fuselaje girando en dirección contraria, y el fuego y el humo que se originaron ahí. Era increíble que el ala se hubiera desprendido del avión. Era un día despejado, el agua no estaba agitada en el momento del despegue, y de pronto el ala se desprendió. Debió ser devastador. Sin embargo, el video no puede revelar por qué se desprendió el ala. Las respuestas a esta pregunta pueden estar en el lugar del accidente, en donde los equipos de salvamento terminan la recuperación de los escombros del vuelo 101. El ala derecha se encuentra separada del avión, pero en gran parte intacta. En una situación moderna, que un ala se desprenda de un avión es un evento muy extraño. Se han visto muy pocos casos en los últimos 20 o 30 años. En Washington se lleva a cabo otro tipo de examen. En el laboratorio de la NTSB, los técnicos se dedican a analizar la grabación de voz de la cabina del Mallard. La grabadora de voz de la cabina de mando registra las voces de los pilotos cuando hablan entre sí o en los micrófonos. A las 8:49, lectura 270, listos para el despegue. Pero la grabación es una mezcla de voces y sonidos. Los técnicos no logran recuperar ninguna información útil. Resultó que la función de borrar de esta grabadora es como cualquiera de las que conocemos, no borró la información anterior. Entonces las voces de cada vuelo siguiente quedaron grabadas encima de las voces de los vuelos anteriores, una y otra vez, y se convirtieron en un sonido confuso, inaudible. Es otro contratiempo. Volvamos a oírla. Se acaban las opciones. Cada día son menos las herramientas que tienen los investigadores para trabajar. Bill English considera la posibilidad de que el vuelo 101 hubiera encontrado una turbulencia lo suficientemente violenta para destrozar el avión. Pero las condiciones meteorológicas del día del accidente no apoyan esta teoría. No hubo tormentas que hubieran podido causar una turbulencia tan severa. Evidentemente, la causa del destrozo del avión era otra. Existe la posibilidad de que el Mallard chocara contra algo en el agua antes del despegue. Los hidroaviones no despegan de una pista convencional, están en el agua, en donde puede haber troncos u otros escombros que podrían causarle problemas estructurales. Pero antes de poder llegar a una conclusión sobre esa teoría, los investigadores tienen en cuenta otra evidencia interesante. Una advertencia urgente emitida por la Administración Federal de Aviación, o FAA por sus siglas en inglés, dice que debido a una parte defectuosa, las hélices del Mallard podrían desprenderse en vuelo. ¿Bromeas? La pérdida de parte de la hélice causaría una enorme carga estructural sobre la aeronave. English tiene ahora una pista sólida, pero a su equipo todavía le falta la evidencia que necesita para probar su caso. La isla está devastada. Los investigadores buscan respuestas y esperan que se recuperen más escombros del mar. Después del accidente, Chalks Ocean Airways suspende sus vuelos con la flota restante de 4 Grumman Mallards. En la base de la NTSB en Miami trabajan en la identificación de varios fragmentos del avión y otros escombros del accidente. Empezamos por el ala que se desprendió.
el larguero, que es la estructura principal del ala, y las otras superficies de fractura en busca de factores obvios de iniciación. Examinan las hélices meticulosamente en busca de evidencia que pueda confirmar las sospechas surgidas por la advertencia de la FAA. Pero es otro callejón sin salida. Pudimos determinar que ningún aspa se había desprendido, y la curvatura que vimos era la esperada al golpear contra el agua. Una vez más, deben partir de cero. Mira esto. Los investigadores concentran su atención en el ala fracturada. Notan hollín en las partes del ala. Evidencia de un fuego muy rápido. Queríamos encontrar cualquier cosa que pudiera ser un factor de iniciación para el desprendimiento del ala. ¿Pudo ser una colisión? ¿Un incendio? ¿Un acto criminal? Esas marcas sugieren una posibilidad siniestra, una explosión, una bomba. Esto está fuera del ámbito de conocimiento y autoridad de la NTSB. Llamen al FBI. El FBI nos ayuda en muchas de nuestras investigaciones y hacemos uso de los servicios de sus expertos para descartar terrorismo o acto criminal. Si una bomba derribó el vuelo 101, un blanco probable es uno de los 18 pasajeros. Muchas gracias por venir. Un hombre se destaca en la lista de pasajeros. Sergio Dangilecourt. Bienvenidos. ¿Puedo ver sus pasabordos? Sí. Según rumores por la internet, el accidente fue un complot de asesinato y Dangilecourt el objetivo. Su familia amasó una fortuna en la Cuba anterior a Castro. Se oponía al régimen de Fidel Castro en forma tan rotunda que, supuestamente, apoyó intentos para derrocar su gobierno comunista. Esta es tu copia. Hay algo que quiero mostrarte. No sabemos si son residuos de explosivos. Una bomba deja rastros químicos y señales características en el metal destrozado. Los técnicos del FBI están especialmente entrenados para detectarlos. Las muestras de los escombros se someterán a prueba en los laboratorios del FBI en Virginia. Cuatro días después del trágico evento, los grupos de salvamento todavía encuentran fragmentos de ala en el lugar del accidente. Necesitamos todo lo que parezca parte del ala derecha. Alumbra aquí. Exceso de tensión. La mayor parte del daño que encuentran se debe a fracturas por exceso de tensión, zonas en las cuales el metal literalmente se destrozó cuando el ala se desprendió. Ven. Es lo mismo. Cuando el metal se tensiona repentinamente hasta el punto de rompimiento, la fractura deja un borde áspero muy característico. Es fácil distinguirla de fracturas que se han desarrollado lentamente a lo largo del tiempo. Corta esto y envíaselo a Klein en Washington. Cuando comenzamos a examinar el ala derecha, su larguero y otros componentes en el sitio del accidente, en la estación de la Guardia Costera o en la base de los hidroaviones, el examen fue visual. No teníamos las herramientas de laboratorio sofisticadas que tenemos en la sede. Identifican las piezas que deben enviar al laboratorio en Washington. Esperan una inspección meticulosa que revele con precisión lo que ocurrió con el ala. Oye, Clint, te estamos enviando todas las partes del ala que tenemos. Aquí las espero. Bueno.
Tráeme el informe. Llegan los resultados de la prueba de explosivos del FBI. ¿Este es? Sí. Un atentado en el aire con una bomba podría explicarlo todo. Pero no hay residuos de explosivos en los escombros. Esa posibilidad queda descartada. Una falla estructural es ahora la hipótesis principal como causa del accidente del vuelo 101 de Chalks. Es lo que queda. No hay más. Era obvio que el avión había tenido una falla estructural catastrófica. Teníamos que encontrar la causa, el factor de iniciación de esa falla. Tienen que conocer más a fondo la larga historia de este Grumman Mallard en particular. Queremos conocer la historia de mantenimiento de la aeronave. Para una que tiene 60 años de servicio, es aún más importante. Demoran días buscando en las 28 cajas de registros antiguos. Queremos estar seguros de desarrollar una historia completa de esta aeronave, los problemas crónicos que pudieron surgir en su mantenimiento y qué tipo de correctivo se tomó para solucionar los factores que parecían con probabilidad de estar involucrados. Cliff Cruikshanks trabaja en la NTSB como investigador de estructuras. Cuando hacemos una investigación, tratamos de abordarla con una mente muy abierta. Miramos los escombros y dejamos que estos cuenten su historia. Queríamos mirar cada pieza que se rompió en el ala derecha para determinar si la falla estaba relacionada con la edad o si era algo causado por una sobrecarga estructural. Igual que en la mayoría de aeronaves, las alas del Mallard están hechas de una aleación de aluminio. Los largueros tienen el largo de cada ala. Entre ellos hay estructuras que proporcionan soporte adicional. Juntas, estas partes forman la caja del ala, que también sirve como tanque de combustible. Y luego el revestimiento cubre toda esa estructura para darle una apariencia aerodinámica al ala. Todas estas piezas trabajan conjuntamente para soportar las cargas de vuelo que el ala está diseñada para soportar. Si una pieza de esa estructura está comprometida, la capacidad para soportar las cargas de vuelo normales queda comprometida. Gracias. A lo largo de los años, la caja del ala se ha reparado muchas veces. Los mecánicos de Chalks han remendado las zonas dañadas por la corrosión, lo cual es usual en una aeronave antigua, especialmente en un hidroavión. El hecho de que acuaticen significa que sus cargas de despegue y aterrizaje son diferentes de un avión convencional. Los efectos corrosivos del agua deterioran más fácilmente los aviones. Pero cuando los investigadores examinan el resto de la flota de Chalks, encuentran que los Mallards están en unas condiciones peores de las que habían imaginado. Reparaciones por corrosión. 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 Reparaciones por corrosión. Muchas. Muchas. En el avión accidentado y los otros aviones de la flota de Chalks, abundan los problemas de mantenimiento. La corrosión proliferaba. Había mantenimiento de mala calidad en todos sus otros aviones. Muchas de las reparaciones mostraban mano de obra y calidad muy pobres, perforaciones dobles y triples, excesivo lijado de la corrosión, marcas en el material, y esto incluía las reparaciones estructurales hechas a la aeronave en los últimos años. A Cruikshanks le llama la atención una sección de la parte inferior del ala derecha. Hay un parche metálico en la superficie del revestimiento del ala. Este parche es una lámina de metal puesta encima del revestimiento que actúa como transferencia de carga. Es como un segundo revestimiento para remendar la fisura, similar a los parches que se les ponen a los jeans. Esto es una reparación grande. ¿Estás seguro que no tenemos nada sobre esto?
Es un descubrimiento interesante. El parche está localizado exactamente en el lugar en el cual el ala se desprendió del resto del avión. Cuando examina más de cerca esta sección del ala, Cruikshanks nota que los bordes están lisos y brillantes, totalmente diferentes a los bordes ásperos que ha visto en otros escombros. Veamos qué hay debajo de esto. Esta fisura no es por exceso de tensión. Cruikshanks sospecha que se desarrolló en el transcurso de muchos años como resultado de la fatiga del metal. La fatiga del metal es un proceso por medio del cual cualquier pieza de metal, el larguero de un ala o cualquier otra, se carga y descarga repetitivamente. Podemos compararla con un clip de metal que se dobla hacia un lado y otro. Todos lo hemos hecho y finalmente se rompe. La fatiga del metal en las alas es causada por la tensión del vuelo a lo largo de la vida de la aeronave. En el caso de esta aeronave, cada vez que despegaba, el ala se cargaba. Es la fuerza esencial que permite que el avión se eleve. Cada vez que aterrizaba, el ala se descargaba y la tensión sobre la estructura del ala terminaba. Es igual que doblar un clip metálico hacia un lado y otro. Cruikshanks está ansioso por descubrir qué hay debajo del parche metálico. Bien, veamos qué oculta este parche. Encuentran aún más fatiga del metal. Profundas fisuras atraviesan el ala. La magnitud del daño es aterradora. Una fisura de 40 centímetros de largo. Dios. Investigando a fondo, Cruikshanks hace otro descubrimiento inquietante. 3 perforaciones en el revestimiento adelante del borde guía. Todas parecen ser para detener la fisura. Las perforaciones indican que los mecánicos de Chalks trataron de impedir que la fisura se extendiera. Años antes, un mecánico detectó la fisura en la superficie inferior del ala. La reparó haciendo una perforación en el paso de la fisura. Se llama una perforación de detención. El final de la fisura se veía a simple vista, es aguda, termina en punta. Eso ayuda a que la fisura se desarrolle aún más. Al hacer una perforación al final de la fisura, la tensión se disipa, y la idea es detener el crecimiento de la fisura en ese punto. Pero las perforaciones no surtieron efecto. Se intentó reparar el revestimiento por medio de perforaciones. Aunque los mecánicos hicieron más perforaciones, la fisura siguió creciendo. Después de la tercera perforación, se intentó reparar el ala con parches en las superficies interior y exterior del revestimiento. Pero los parches tampoco surtieron efecto. La fisura en el revestimiento del avión siguió creciendo. Los investigadores ahora saben que el ala derecha estaba dañada mucho antes del día del accidente. Lo que no entienden es por qué la fisura no pudo detenerse. Increíble. Pero hay un indicio de respuesta cuando se enteran que el avión daba señales de advertencia de un problema mucho más grave. Durante muchos años, el avión accidentado de Chalks mostró escapes de combustible crónicos. Según los registros, los escapes de combustible del ala derecha se separaron una y otra vez, pero seguían ocurriendo. Las tripulaciones empezaron a notar escapes de combustible repetidos durante las operaciones que tratamos de comunicar a la agencia. 2 días antes del accidente volvió a ocurrir. En un mantenimiento de rutina del Mallard, un mecánico se dio cuenta de un escape de combustible del ala derecha. Siempre trataron de volver a sellar los tanques de combustible o de solucionar el problema que según ellos existía. El procedimiento para sellar un escape era aplicar un sellador químico en el interior del tanque de combustible vacío.
El sellador demoraba un día en secar. Luego se revestía el avión y volvía a prestar servicio. Los escapes han debido indicarles que la fisura en el revestimiento del ala era solo la punta del iceberg, que había un problema mucho más peligroso en la estructura interna del ala. Los escapes de combustible en esta aeronave son indicadores de un problema de la estructura del ala. Grumman emitió un boletín de servicio en 1963 con una advertencia para los mecánicos. Los escapes de combustible crónicos son un indicador de problemas estructurales de la aeronave. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cruikshanks examina las piezas que forman el tanque de combustible derecho. Un sellador. Se pregunta por qué persistieron los escapes de combustible, no obstante los esfuerzos constantes para repararlos. Alcánzame el reparador. Gracias. Bajo las capas de sellador encuentra su respuesta. Bingo. Fisuras en una pieza de apoyo crítica. Es la pieza a la cual se fija directamente el revestimiento del avión. ¿Puedes acabar de limpiar esto y luego tomar algunas fotografías? Cruikshanks encuentra evidencia de que los mecánicos de Chalks intentaron reparar esta pieza de apoyo. Parece que lijaron esta pieza para tratar de eliminar una fisura por fatiga. Sin embargo, nunca volvieron a inspeccionar la pieza. Le aplicaron sellador químico para eliminar los escapes. Y en el proceso ocultaron el daño. Hicieron esfuerzos para reparar el avión haciendo perforaciones para detener las fisuras en el revestimiento del ala y poniendo parches encima de ellas, pero nunca atacó la raíz del problema, que era la pieza de soporte averiada. No la revisaron porque estaba cubierta con sellador de tanque de combustible. La pieza de soporte rota debilitó toda el ala. En cada despegue y aterrizaje el revestimiento del avión absorbía las fuerzas. Con el tiempo, el revestimiento comenzó a fracturarse también. El desenlace final era inevitable. La fisura por fatiga llegó a una longitud crítica y el ala se separó del avión. Los investigadores concluyen que una fisura oculta en un componente clave del ala derecha llevó al devastador accidente del vuelo 101. Chalks no identificó el grave problema, lo cual obliga a los investigadores a reexaminar la larga historia de la aerolínea. La imagen de Chalks Ocean Airways era la de una de las aerolíneas más seguras del mundo. No obstante la edad de su flota, la aerolínea tenía una trayectoria de seguridad sobresaliente que se remontaba casi 90 años. La seguridad de Chalks era excelente, nadie había muerto. Chalks era una compañía bien establecida, pero en mi opinión, en algún momento, la gerencia y la calidad de su operación se deterioraron. ¿Y el estado financiero de esta compañía? Los investigadores sospechan que la reputación de seguridad de la compañía pudo deteriorarse en años recientes debido a problemas económicos. Los problemas financieros en una aerolínea pequeña como esta se manifiestan de muchas formas. El personal es lo primero que eliminan. La investigación de la historia financiera de Chalks descubre algunos problemas. En los años 80, Chalks pasó por manos de varios dueños antes de declararse en quiebra en 1999. Un hombre de negocios de Miami revivió la aerolínea, pero esta siguió dando pérdidas. Pocos meses antes del accidente, fracasó el último intento por vender la compañía. No va muy bien.
Teníamos dificultades financieras. A los pilotos se les redujeron sus sueldos y a los capitanes algunas concesiones. El personal de la compañía disminuyó. Y no solo el personal sintió la crisis. Era difícil para Chalks encontrar repuestos y llevar a cabo algunas de sus reparaciones. Tenía algunos aviones que ya no volaban y empezó a desarmarlos para conseguir repuestos. Solo se fabricaron 50 o 55 aeronaves de esa clase. Como el fabricante original Grumman ya no producía esa aeronave, no suministraba repuestos. La salud en deterioro de la aerolínea y la escasez de repuestos tuvieron un impacto directo sobre la seguridad. Con tantas reglamentaciones y necesidad de volar el avión, es difícil reducir el costo del mantenimiento sin impactar la confiabilidad. Y sin confiabilidad, la compañía se deteriora. Pero no obstante las dificultades financieras como aerolínea comercial, la Administración Federal de Aviación ha debido hacerle un seguimiento a Chalks. De hecho, la FAA asignó un inspector para trabajar en coordinación con Chalks. El inspector de mantenimiento principal de la FAA tenía la responsabilidad de supervisar el programa de mantenimiento desarrollado por Chalks. El inspector sabía que el avión tenía escapes de combustible crónicos. Los investigadores no pueden explicarse por qué el inspector de la Administración Federal de Aviación pasó por alto las señales de advertencia de deterioro del hidroavión de Chalks. Quizá por el hecho de que Chalks fuera una compañía establecida muchos años atrás, aceptaron. Solo tiene 2 o 3 aviones, es una operación pequeña. Vuela cuando el tiempo está bueno y son buenas personas, saben lo que hacen. En efecto, la Administración Federal de Aviación no hizo un análisis minucioso para saber qué ocurría con el programa de mantenimiento de estos aviones de Chalks. Quizá la FAA no encontrara falla en Chalks, pero varias personas muy cercanas a la aerolínea sí. Hablamos con un grupo de pilotos que renunciaron antes del accidente, y cada uno de ellos tenía una historia relacionada con el mantenimiento de los aviones, ya fuera con los escapes de combustible u otros aspectos. Todos tenían algún nivel de preocupación en relación con la forma como Chalks mantenía estos viejos aviones. De hecho, los pilotos estaban tan preocupados que en el año anterior al accidente, muchos de ellos se reunieron para discutir el problema del deterioro en el mantenimiento. Los capitanes de la compañía decidieron que lo mejor era reunirnos para discutir los problemas que teníamos e intentar que nuestras inquietudes se atendieran. Había ocurrido un evento importante. Un cable elevador se reventó en pleno vuelo, y por suerte la tripulación logró aterrizar el avión usando la potencia y las diferentes posiciones haciendo cambiar a las personas del lugar. Pero en la mayoría de los casos esto hubiera causado un accidente. En la aviación se habla de cadenas de error, y si se une un eslabón a otro es solo asunto de tiempo antes de que un accidente ocurra. Desde mi punto de vista, si la compañía seguía por el mismo camino, algo grave ocurriría. Finalmente, el capitán Weber decidió que había visto suficientes emergencias. El momento decisivo y la razón por la cual decidí renunciar de Chalks fue que vi demasiados problemas mecánicos que para mí eran graves. Yo mismo afronté 3 fallas de motor ese año. Tenía una esposa que estaba embarazada. Había perdido confianza en la compañía y en el avión. Ya era suficiente. El informe de la NTSB en relación con el accidente del vuelo 101 incluye una crítica severa a la FAA por no detectar los problemas de mantenimiento y financieros crecientes en Chalks. Si el programa de mantenimiento o la Administración Federal de Aviación hubiera dicho, estos aviones necesitan más que una reparación rápida o algo más completo que esto, el accidente probablemente no hubiera ocurrido. También descubre falencias en las reglamentaciones de la Administración Federal de Aviación para aeronaves viejas que exigen inspecciones adicionales para los aviones más antiguos. Pero esas reglas no cubrían a los Mallard.
El Grumman Mallard se fabricó en 1947. Su cupo era de 17 pasajeros y no se clasificaba como avión de transporte. Por lo tanto, estaba exento de las inspecciones adicionales. Lo que tenemos aquí es que la FAA expidió una reglamentación de seguridad para los aviones viejos y eximió al avión más antiguo de la flota. La NTSB recomienda que la FAA subsane su imprevisión en relación con los aviones antiguos. Cuando determinamos la probable causa de un accidente aéreo, el objetivo es hacerlo para que no ocurran accidentes similares en el futuro. Creo que usamos este accidente para que la industria y la Administración Federal de Aviación analicen cuidadosamente el panorama general de lo que ocurre en las aerolíneas. El vuelo 101 significó el fin de Charles Ocean Airways. Pocos meses después de publicado el informe, la aerolínea cerró sus puertas.